Hola pichones, bienvenidos a esta clase en donde vamos a hablar de la transposición. Es el tema 3. Los elementos transponibles, también llamados elementos móviles, se definen como secuencias de ADN que tienen la capacidad para cambiar su localización dentro del genoma que los contiene. Es decir, tienen capacidad para saltar de un punto a otro del genoma. Por eso, originariamente se les conoció con el nombre de jumping genes, o genes saltarines. No son estrictamente genes, pero inicialmente se les denominó así, por esa capacidad que tenían para saltar de un punto a otro del genoma. Fueron descubiertos en la década de 1940, ya hace prácticamente 80 años o más, por la doctora Barbara McClintock, quien recibió el premio Nobel en el año, creo recordar, 83, en la década de los 80. Como veis, más de 40 años después de su descubrimiento. Bueno, como os digo, son secuencias que tienen la capacidad para saltar de un punto a otro del genoma, ¿no? Básicamente lo que encontramos es que tenéis un elemento transponible integrado en el genoma entre un punto A y B y pues, debido a un proceso que se denomina transposición, pues este elemento puede saltar de un punto a otro, ¿no? Entonces digamos que se escinde de su localización original y se integra en una nueva localización. Fijaros aquí lo que estoy representando es una transposición dentro del mismo cromosoma, ¿no? Es decir, dentro de la misma línea, punto A y B, pues este elemento salta a un punto C. Pero la transposición puede tener lugar entre cromosomas diferentes, ¿vale? Es decir, aquí simplemente estoy resumiendo un poco la cuestión a modo ilustrativo. Pero vamos a ir mejorando un poquito, si os parece, la definición de elemento transponible. Os digo que es un elemento transponible, son secuencias de ADN que tienen la capacidad para cambiar su localización dentro del genoma que los contiene. Esto es lo que está pasando aquí, está cambiando la localización. Pero esto no es estrictamente así siempre, ¿vale? De hecho, los elementos transponibles que pueden hacer esto son los que se conocen como transposones, como ADN transposones o DNA transposones, ¿vale? DNA transposons en inglés, ¿de acuerdo? Pero hay otra categoría de elementos transponibles que no estrictamente no cambian su localización en el genoma, sino que lo que hacen es que se copian y esas copias de sí mismas son las que se integran en una nueva localización. Es lo que se conoce como retrotransposones. Retrotransposones. Entonces, ¿qué es lo que hacen los retrotransposones? Pues se copian y se pegan, básicamente, ¿no? Es decir, lo que hacen es que tenemos un retrotransposón integrado en este punto del genoma y lo que hace es que hay un intermediario de ARN, es decir, básicamente este elemento transponible se transcribe utilizando la maquinaria celular, ¿vale? Es un RNA mensajero típico con una cola de poli-A y tal, y lo que ocurre es que después hay una retrotranscripción. Una retrotranscripción en la que básicamente este RNA mensajero se convierte en una molécula de ADN de doble cadena que se integra en una nueva localización del genoma, ¿no? Entonces lo que tenéis es finalmente una segunda copia integrada aquí. O sea, básicamente lo que ha ocurrido es que este elemento transponible se ha transpuesto, ¿no? Ha habido una retrotransposición, un tipo de transposición conocido como retrotransposición, que involucra, por un lado, la transcripción y, por otro lado, la retrotranscripción de esa molécula de RNA mensajero. Vale, entonces, a partir de esta copia inicial de un elemento móvil, finalmente tenéis dos. ¿Quiere este proceso decir que los DNA transposones no aumentan el número de copias en el genoma? Porque fijaros, aquí a partir de una tenemos dos, pero aquí a partir de una tenemos una.
sí que es decir, realmente sí que incrementan los DNA transposones su número de copias en el genoma, pero para eso siguen otras estrategias. Concretamente aprovechan cuando el material genético se está replicando durante la replicación, pues una vez que digamos que estas dos hebras, esta hebra de DNA se ha separado, esta doble hebra, y se ha ido copiando, pues si el transposón inicialmente estaba aquí, ¿vale? Se ha copiado, y lo que hace es que después salta durante la duplicación del material genético, pues aprovecha una vez que fue copiado para saltar a una nueva posición, de tal manera que cuando la horquilla avanza, lo que vais a encontrar es que esto se va a volver a copiar, ¿vale? Y puede volver a saltar, de tal manera que se va a ir a volver a copiar una y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Entonces, esta es la forma que tienen los DNA transposones o algunos DNA transposones para poder aumentar su número de copias, ¿vale? Pero en definitiva, digamos en resumidas cuentas, los elementos transponibles o elementos móviles son secuencias de ADN que tienen capacidad para cambiar su localización dentro del genoma que los contiene, o bien para hacer copias de sí mismo y integrar estas copias de sí mismo en una nueva localización. ¿De acuerdo? Como veis, vamos mejorando un poco la definición, o vamos completando la definición de elemento transponible. Entonces, a nivel de clasificación, los elementos transponibles se pueden clasificar en DNA transposones y retrotransposones. Los DNA transposones tienen un ciclo de transposición, o un mecanismo de transposición, mejor dicho, de cortar y pegar, o cut and paste, ¿vale? Es decir, cortar y pegar, se corta y se pega en una nueva localización, y sin embargo los retrotransposones tienen un mecanismo de transposición de copiar y pegar, copy and paste, ¿vale? Que es lo que está ocurriendo aquí. Copiar y pegar. ¿Vale? Entonces fijaros lo que hemos ido introduciendo, ¿eh? Hemos ido introduciendo los conceptos de DNA transposones, retrotransposones, transposición, retrotransposición, ¿vale? Es decir, la retrotransposición es el mecanismo de transposición, pero que ocurre en los retrotransposones, ¿de acuerdo? Y los mecanismos de cortar y pegar y de copiar y pegar. Bien, este es el primer nivel de clasificación de los elementos transponibles en DNA transposones y en retrotransposones. Es decir, el primer nivel de clasificación se hace en función del modo de transposición, ¿vale? Vamos ahora a estudiar el segundo nivel de clasificación de los elementos transponibles. Pero fijaros en una cosa, os dais cuenta, aquí lo que está pasando es que el elemento transponible está cambiando su localización. Entonces ya os voy adelantando cosas, ¿vale? Os estáis dando cuenta que cuando se integra en una nueva localización, aquí o aquí, lo que está haciendo es mutando el genoma, ¿de acuerdo? Entonces por eso los elementos transponibles son importantes, representan una causa de mutación muy, muy relevante, de tal manera que son una fuerza de mutación muy importante en evolución y también como causantes de enfermedad. Es algo que veremos hacia el final del tema. Pero antes de nada, vamos a hablar del segundo nivel de clasificación de los elementos transponibles, y además quiero deciros que vamos a centrar la clase sobre todo en elementos transponibles en el genoma humano, ¿de acuerdo? Que son los más conocidos, y además porque para una clase de biotecnología, que es lo que vosotros estudiáis, es probablemente algo que os interese más, ¿no? Entonces decía que el primer nivel de clasificación de los elementos transponibles, fijaros que se abrevian como TES, ¿vale? Transposable Elements, ¿vale? ¿Vale? En inglés, Transposable Elements, ¿vale? Por eso se abrevia como TES. Entonces los elementos transponibles, atendiendo a su modo de transposición, que es lo que hablábamos antes, se clasifican en, os decía, DNA transposones y retrotransposones.
¿vale? Bien, el segundo nivel de clasificación se hace en función de la estructura. Entonces, digamos que los DNA transposones y los retrotransposones a su vez se subclasifican en diferentes familias y subfamilias dependiendo del bueno, esto que comento, de la estructura, básicamente. Y voy a centrar mis esfuerzos en explicaros los retrotransposones, porque los DNA transposones en el genoma humano están muertos. Es decir, no hay actividad, no hay movilización de DNA transposones, hace ya mucho tiempo que se han extinguido. Entonces simplemente los tenemos en nuestro organismo, como nuestras células, en nuestro ADN, como material basura, entre comillas, ¿vale? Porque puede, seguramente, de hecho tiene funciones, explicaré alguna de ellas después, tiene funciones todavía en nuestro genoma por las cuales son relevantes, pero son secuencias que en cuanto a su transposición se encuentran inactivas, no se transponen hoy en día. Entonces, no os voy a hablar mucho de esto, simplemente deciros que hay un montón de familias. La Mariner, por ejemplo, es una de las más conocidas, pero bueno, hay un montón de secuencias y que son sobre todo activas pues, en insectos, por ejemplo, pues son muy activas, en animales marinos, por ejemplo en bivalvos también lo son, pero no es el caso de los humanos, que es lo que vamos a centrar la atención hoy, ¿de acuerdo? Sí os voy a hablar de los retrotransposones, ¿de acuerdo? Con el genoma humano los retrotransposones son muy relevantes. Básicamente podemos distinguir al menos 4 grandes familias, pero los retrotransposones en función de su estructura se clasifican en retrotransposones con LTRs, ahora os explicaré lo que es esto, con LTRs y sin LTRs. Vale, LTR es un término que significa, viene del inglés Long Terminal Repeat, o repeats, ¿vale? Que son repeticiones largas terminales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues imaginaros la estructura, pues esto es un retrotransposón, ¿vale? Si tiene LTR, lo que os vais a encontrar es que en los extremos tiene unas regiones que están repetidas en ambos extremos, al principio y al final, en el extremo 5' y en el extremo 3', que además está repetido y además son directas, es decir, están en la misma orientación, ¿vale? Son repeticiones largas terminales que además son directas. Entre los retrotransposones con LTRs más importantes en el genoma humano encontramos los retrovirus endógenos humanos, the Human Endogenous Retroviruses, ¿vale? Son los retrovirus endógenos humanos, realmente ERV significa, o sea, es Human Endogenous Retroviruses, ¿vale? Hay dos subfamilias muy importantes de retrovirus endógenos humanos. Una es la K, bueno, son Human Endogenous Retrovirus familia K, y bueno, hay otras tantas, ¿vale? Pero la K es probablemente la más relevante, que es la que presenta cierta actividad hoy en día. Pero probablemente los más activos en el genoma humano sean los retrotransposones sin LTRs. Aquí se encuentran las familias más importantes. Una de las más importantes es la familia Line, en donde la subfamilia Line 1 es probablemente una de las más activas. Line 1, line 1, ¿vale? Luego están los Sine, que es la subfamilia más importante, es probablemente la ALU, aunque también se encuentran los SVA. ¿De acuerdo? Dejadme que os explique un poquito en qué consisten estas dos familias, Line y Sine. Line significa, o line, significa long, interspersed, nuclear elements, y Sine o Sine es lo mismo, pero sería short, ¿vale? Bueno, pues estas dos familias, y a su vez las subfamilias Line 1, ALU y SVA, son las más activas en el genoma humano en la actualidad. Y además tienen alguna cuestión importante, es que a su vez
los LINE son autónomos, ahora os diré lo que quiere decir esto, ¿vale? Autónomos, y los SINE son, no son autónomos, ¿de acuerdo? No autónomos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que los LINE se movilizan, codifican para las enzimas necesarias para su transposición, para su retrotransposición, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí tenéis, por ejemplo, un elemento LINE 1, pues este elemento LINE 1 pues tiene unos genes, ¿de acuerdo? Que fijaros que no hay LTRs aquí, ¿vale? Son sin LTRs. Tiene unos genes que codifican para una serie de enzimas, de proteínas que son importantes para su transposición, para su retrotransposición. Por tanto, digamos el ejercicio bueno, primero para la transcripción emplean las polimerasas que hay en la célula, por supuesto, en la maquinaria celular, pero para la retrotranscripción y la integración ya sí que utilizan enzimas propias, ¿de acuerdo? Entonces aquí la transcripción y para la integración pues emplean ya pues maquinaria propia, ¿no? Entonces para movilizarse de este punto a este otro punto C, que es lo que ya es la retrotranscripción e integración, requieren maquinaria propia. Esos son los LINE. ¿Qué ocurre con los ALU? Los ALU no son autónomos, entonces no se movilizan de forma autónoma. Requieren las enzimas codificadas por los LINE, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia. Es decir, un elemento tipo ALU es un elemento muy chiquitito, tiene pues aproximadamente, bueno, no nos vamos a liar, sobre 300 nucleótidos más o menos de longitud, son muy pequeños, y son tan pequeños porque no codifican para ninguna enzima, no llevan ningún gen dentro que les permita llevar a codificar las enzimas para la transposición. Entonces, emplean las enzimas que codifican los elementos tipo LINE. ¿De acuerdo? Los elementos LINE 1 son más largos, tienen en torno a 6 kilobases de longitud, unos 6.000 nucleótidos aproximadamente, y los heterobióticos endógenos humanos, pues, dependiendo de la longitud de sus LTRs, que sus LTRs suelen ser de en torno a 600 nucleótidos cada una o algo así, aproximadamente, pues en total suelen tener una longitud, pues no sé, en torno a unos 8 kilobases más o menos, aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, estos sí que codifican para sus propias enzimas, para su propia movilización, ¿vale? De hecho, tienen dos genes denominados GAG y POL que codifican para diversas enzimas necesarias como digo, para el ciclo de transposición. Sin embargo, los elementos los elementos ALU son no autónomos, no tienen forma de movilizarse si no es con ayuda de las proteínas que codifica LINE. ¿De acuerdo? Hay otro aspecto importante del cual todavía no se ha hablado, y es que los elementos transponibles son importantes por dos motivos. Uno, porque mutan el genoma cuando se movilizan, son una importante fuente de mutación. Pero el otro motivo por el cual son importantes es porque son muy abundantes en nuestro genoma. Se sabe con total certeza que al menos el 45% del genoma humano, esto sería una cosa tal que así más o menos, el 45% del genoma humano son elementos transponibles. Eso como mínimo, ¿de acuerdo? Pero se cree que más del 90% del genoma seguramente lo sea. ¿Qué ocurre? Que todo este material restante, hasta el 90%, pues seguramente son elementos transponibles que han quedado, ha pasado tanto tiempo desde que se han movilizado que ya están pues como muy deteriorados, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un poco el motivo por el cual se cree que, porque no se sabe con certeza si ocupan realmente ese 90% o no, pero bueno, al menos el 45% muy probablemente son responsables de lo que hoy en día es el 90% de nuestro genoma, ¿de acuerdo? Pues bien, las familias LINE 1 es probablemente una de las más importantes, representa aproximadamente el 16% del genoma humano. Y los elementos tipo ALU representan en torno al 10%, ¿de acuerdo? De hecho, hay en torno a 500.000 copias aproximadamente, medio millón de copias
de elementos línea 1, son unas copias unos de otros, ¿de acuerdo? Y hay en torno a más de 1 millón de copias de elementos A. Entonces, como veis, son muy relevantes en nuestro genoma, son muy importantes porque ocupan una proporción, o representan una proporción muy elevada del genoma humano, pero además porque tienen esta capacidad para movilizarse y mutar. Bien, vamos ahora a hablar sobre el impacto funcional de los elementos transponibles en los genomas, pero antes de nada se me ha olvidado hablaros de la estructura de los transposones de DNA, ¿de acuerdo? Entonces, brevemente, bueno, son relativamente sencillos en cuanto a que su estructura es que son de una manera muy general, ¿vale? Porque hay cierta variabilidad, pero de una manera muy general. Son elementos que codifican para una transposasa, que es la enzima que está encargada de llevar a cabo el proceso de la transposición, de cortar y pegar. O sea, fundamentalmente lo que ocurre es que tenéis aquí el elemento en estas posiciones A y B, y para pasar a una nueva localización, digamos aquí, lo que hace es que codifica para una transposasa, y esta transposasa lo que hace es que recorta, digamos, este elemento de aquí, ¿no? Y lo transporta y lo integra en esa nueva localización, ¿no? Es decir, simplemente corta e integra en una nueva localización. Ese es el objetivo de transposasa. Y aparte de una transposasa, pues muchos de estos elementos transponibles de la clase de los transposones de DNA presentan también repeticiones terminales, pero no son largas y directas, sino que son invertidas. Entonces son repeticiones que algunos de ellos presentan en los extremos, que están pues invertidas, ¿de acuerdo? Tienen una orientación inversa, opuesta, mejor dicho. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la primera parte, como os decía, de la clase, y vamos a hablar ahora de el impacto funcional de estos elementos transponibles. Y para explicar el impacto funcional, bueno, antes de nada, os he explicado hasta ahora, y ha quedado, yo creo que meridamente claro, el hecho de que los elementos transponibles, cuando se integran en una nueva localización, están mutando el material genético en donde se integran, están cambiando la secuencia de ADN en ese lugar, están causando cambios estructurales, pero esos cambios estructurales pueden tener también implicaciones funcionales, y esto es lo que vamos a hablar ahora, ¿de acuerdo? Para poder ilustrar esto de una manera adecuada, vamos a representar un gen, ¿vale? Entonces, dejadme que ilustre aquí un gen, de tal manera que sabéis que entre los diferentes componentes del gen están pues los exones, ¿no? Que son las regiones que van a formar parte del tránscrito y última instancia de la proteína, ¿no? Exón 1, exón 2, exón 3 en este caso, ¿de acuerdo? De tal manera que estas líneas van a representar los intrones, ¿vale? Que son las regiones que no van a formar parte de la proteína en última instancia. Vamos a dibujar por aquí también un promotor. Sabéis que los promotores son regiones ricas en CGs, que son las CGs se encuentran habitualmente, son los puntos que habitualmente se metilan. Sabéis lo que es la metilación, ¿no? Luego os haré un poquito os hablaré un poco acerca de la metilación, pero bueno, el caso es que la metilación va a controlar la conformación de la estructura del material genético en el promotor y en torno al promotor, de tal manera que si el promotor está metilado, cambia la estructura de tal manera que las proteínas, las polimerasas, no pueden acceder ahí, y por tanto esa región no se va a poder expresar. ¿De acuerdo? Entonces el promotor es muy importante. Vamos además a
sumar aquí otras características, ¿no? Para ilustrar un poco lo que va a ser el impacto funcional. Este gen se va a expresar, ¿de acuerdo? Entonces podemos pintar la expresión con este otro color rojo y de esta manera. Vale, esta flecha básicamente indica que la expresión empieza aquí, cerca del exón 1, y termina en este último exón. Y vamos también a dibujar pues, lo que sería la splicing, ¿no? Sabéis que el gen cuando se expresa, digamos que hay un ARN prematuro que después va a ser procesado, es un proceso que se conoce como splicing y que representamos de esta manera. Aquí básicamente lo que dice es que en el último transcripto este exón va a quedar unido a este otro y este otro a este otro, ¿no? Lo que se van a eliminar son estos intrones que hay intermedios, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ya prácticamente todas las cuestiones que quería representar, solamente falta el de la metilación que os comentaba antes, ¿no? Eso se lo vamos a representar como piruletas, ¿eh? Entonces digamos que en el promotor estas piruletas verdes lo que van a indicar es que la cromatina está abierta, es decir, que está hipometilado, de tal manera que la cromatina está abierta y se puede expresar. Cuando queramos que no se exprese lo pintaremos de rojo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos todos los elementos que necesitamos ahí ya dibujados. Entonces vamos a explicar cómo sería el impacto funcional de un elemento transponible sobre este gen. El más evidente, pues sería si un elemento transponible se integra sobre un exón, interrumpiendo la secuencia del exón. Esto es lo más dramático, lo más drástico que nos podemos encontrar, porque salvo excepciones, que las hay, pero normalmente una mutación en un exón lo que va a tener un efecto habitualmente deleterio, porque se está mutando la función de ese gen. Pues normalmente no da lugar a ninguna proteína en ese caso, ¿no? Es lo que vamos a representar ahora, ¿no? Entonces tenemos aquí el promotor, aquí los exones, ¿vale? Y vamos a decir que el elemento transponible se integra, por ejemplo, aquí en esta región de aquí. Vale, pues esto, lo que va a pasar seguramente de manera más habitual es que la expresión aquí quede interrumpida, ¿vale? De tal manera que no se genere ni transcrito final ni siquiera proteína, es decir, no va a haber proteína. Hay en la literatura varios ejemplos de esto, importantes, pero os voy a contar pues uno de los más conocidos. Es que en la década de 1980 pues un investigador muy conocido en el área de los elementos transponibles, que se llama Karthasian, pues descubrió la primera mutación de elementos LINE1 que estaban involucrados en enfermedad, ¿no? Y lo que pasaba es que ellos estudiaron un niño, genéticamente un niño que presentaba hemofilia, concretamente hemofilia A, que es el tipo de hemofilia más común. No sé si lo sabéis, pero la hemofilia básicamente se caracteriza por hemorragias muy fuertes y es una enfermedad que está ligada al cromosoma X, porque en el cromosoma X hay un gen que se llama factor de coagulación 8, factor de coagulación 8, abreviado F8, ¿vale? Que básicamente es el que controla, digamos, la codifica para esta proteína, factor de coagulación, y que es importante en la coagulación. Por tanto, si esto falta, y habitualmente la gente con hemofilia tiene problemas en este gen, si esto falta, pues si ese gen no se expresa o no se produce la proteína en cantidad suficiente, es cuando aparece la hemofilia, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que encontró Karthasian fue que de los múltiples exones que tiene ese gen, estudiando este niño con hemofilia A, encontraron que en el exón número 14, que sería este, ¿no? Que sería el 13, este sería el 15, pues en el exón 14 lo que encontraron fue un elemento LINE1 que estaba truncando la secuencia de ese exón 14. Y la consecuencia de esto fue que no se producía, esto está en el cromosoma X, os he dicho, ¿vale? No se llega a producir el factor de coagulación 8 y por tanto esto produce hemofilia, ¿no? Entonces es digamos
el impacto funcional más evidente y más dramático que nos podemos encontrar. Integración de un elemento transponible en un exón. Vale, vamos a seguir con integraciones dentro de un intrón, ¿de acuerdo? Bueno, pues la integración dentro de un intrón también puede tener un impacto funcional, claro que sí. Entonces vamos a imaginar que esto se integra aquí en un intrón justo inmediatamente antes de este exón, ¿no? Entonces, bueno, en este caso lo que puede ocurrir es que el hecho de que esté aquí este elemento transponible, pues primera cosa que puede ocurrir, pues lo que llamamos exon skipping. Exon skipping es, en este caso, lo que ocurriría sería que cambiaría el splicing de tal manera que se saltaría este exón de aquí. Es decir, la influencia de este elemento transponible aquí haría que haya un splicing alternativo, de tal manera que este exón se salte y no vaya a formar parte de la proteína final. Este es uno de las formas que tiene del impacto que podría tener la integración de un elemento transponible en ese punto. Pero bueno, en un intrón, ¿no? Pero hay otras tantas. Vamos aquí, por ejemplo, a volver a repetir la misma cuestión. Aquí tenemos el elemento transponible integrado nuevamente en un intrón en el mismo punto. Pues otra de las cosas que puede ocurrir es exonización. Es decir, este elemento transponible puede exonizar, puede proporcionar una parte de su secuencia, o incluso la secuencia entera en algunos casos, a formar parte del transcripto final y por tanto de la proteína final, ¿no? Entonces lo que tendríamos sería esto. Es decir, el splicing alternativo en este caso pues sería el esperado, pero además se está incorporando esta parte de la secuencia del elemento transponible al transcripto final. ¿De acuerdo? Es lo que denominamos exonización. El elemento transponible exoniza, ¿de acuerdo? Bien, otro impacto claro que esto puede tener, finalización prematura de la transcripción. El hecho de que un elemento transponible se integre en un intrón, ¿vale? Vamos a repetir un poco lo de antes. Tenemos aquí integrado. Pues los elementos transponibles, concretamente los retrotransposones, como sabéis, ya os he comentado más de una vez, tienen una colita de poli A, ¿os acordáis? Bueno, pues las colas de poli A, seguramente lo sabéis, están relacionadas a finalización de la transcripción. Entonces, esta cola de poli A puede llevar a que la expresión que normalmente del transcripto llegaría hasta aquí, pues que se trunque de tal manera que finalizara prematuramente en este punto. El hecho de que estuviera aquí presente esta cola de poli A puede llevar a que termine, que haya una terminación prematura de la transcripción, de tal manera que no se va a producir una proteína funcional al final porque no tienes un transcripto completo, ¿vale? Hay en la literatura múltiples ejemplos de esto. Bueno, os podría contar alguno. Por ejemplo, en Drosophila melanogaster, la mosca Drosophila, sabéis que, bueno, si no lo sabéis os lo cuento yo, pues tiene los ojos de color rojo, ¿de acuerdo? Tiene los ojos de color rojo. Esto es debido a un pigmento que se produce en el gen white, ¿de acuerdo? Hay un gen llamado gen white que proporciona esta coloración rojiza al ojo. Pero también hay moscas, moscas con ojos sin color. Es decir, de hecho los miráis y prácticamente parecen pues un aspecto blanquecino, es decir, que no tienen coloración. Es porque no se produce pigmento. Y ahora lo que ha ocurrido lo que ocurre ahí es que el gen white, que tiene pues múltiples exones, no recuerdo ahora mismo cuántos, pero bueno, ese gen white, pues la integración de un elemento transponible en ese punto, pues hace que lo que veis aquí, hace que la expresión termine de forma prematura, ¿vale? De tal manera que trunca la proteína final, no se produce pigmento y el resultado final va a ser esta mosca con ojos de color blanco, es decir, con falta
de pigmentación. Bueno, vamos ahora a hablar de otro tipo de impacto que tienen los elementos transponibles cuando se integran en los genes, pero que es a nivel de, ya más claro, a nivel de cambios en la expresión génica, ya no tanto del splicing y más, sino de mayor o menor expresión, ¿no? Bueno, pues uno de los ejemplos es la integración cerca de los promotores. Entonces tenemos aquí de nuevo, tenemos el promotor del gen con sus exones. Vale. Imaginaros un elemento transponible que se integra, pues aquí, por ejemplo, cerca del promotor. ¿De acuerdo? Los elementos transponibles tienen sus propias secuencias promotoras. Y esto a lo que puede conllevar es que, aparte de del tránscrito normal que se va a producir de manera habitual, ¿no? El tránscrito normal de ese gen, pues puede haber un tránscrito alternativo que se inicie pues aquí. Va a ser un tránscrito mucho más largo, que además de incluir las secuencias estas de los exones, va a incluir también la secuencia propia del elemento transponible. Pues esto tiene efectos muy interesantes, porque aquí va a haber dos tránscritos. No es que solamente va a haber uno o que va a faltar el tránscrito, no, va a haber dos tránscritos. Y digamos que estos dos tránscritos van a competir. Y el que haya más nivel de un tránscrito o más nivel de otro puede tener un impacto, ¿no? Y es muy curioso, porque esto cuando pasa en el gen agouti, el gen agouti es un gen que está implicado en la coloración del pelaje de muchos animales, de las cobayas, de los ratones. Bueno, pues cuando esto pasa en cobayas, digamos que la proporción de estos dos tránscritos va a dar lugar a diferente tono en el pelaje de las cobayas, ¿no? Entonces, pues habrá... No soy muy bueno dibujando cobayas, como veis, pero bueno, parecen más bien escarabajos, más que cobayas, ¿no? Bueno, pues lo que vais a tener es... algunas cobayas que tengan pues un color, digamos, muy fuerte, ¿no? Muy intenso, otras que tengan un color menos intenso y otras que prácticamente no tengan color de ningún tipo, ¿no? Voy a disimular esto un poco poniendo unas orejitas para que se parezcan más a un ratón, ¿no? Bueno, pues es lo que veis. Esta variación en el tono del color del pelaje de los ratones o de las cobayas es debido a la competencia en estos dos tránscritos. Según abunde más uno u otro, pues vais a tener más o menos intensidad en esa coloración. Otra cosa que puede ocurrir, que directamente el transposón se integre dentro del promotor, ¿vale? Si se integra dentro del promotor, pues las consecuencias funcionales, pues como os podéis imaginar, van a tener que ver con el... Normalmente que un elemento transponible se integre dentro de un promotor, lo que va a llevar es que seguramente, bueno, no necesariamente, pero o sea, va a cambiar seguro, va a cambiar la expresión, los niveles de expresión de ese gen van a cambiar seguro. Más o menos, pues probablemente sea a la baja. ¿De acuerdo? El hecho de que se haya mutado el promotor va a tener consecuencias seguramente a la baja en la expresión de ese gen. No necesariamente, pero probablemente tenga esa consecuencia. Y ya por último, vamos a hablar de la metilación. La metilación, que ya os la introduje antes, es muy importante porque un elemento transponible habitualmente, como digo, el promotor, la región promotora de un elemento transponible presenta pues unas islas CG. Las islas CG son pues eso, pues citosina guanina, citosina guanina, citosina guanina, son varias citosinas guaninas juntas. Pues cuando se encuentran las CGs, la citosina puede estar metilada. La metilación es simplemente, pues eso, añadir un grupo CH3, pero eso tiene implicaciones muy serias. Cuando los promotores, las CG de los promotores están metilados, tienen esos CH3, pues cambia la estructura de tal manera que del promotor, de tal manera que se cierra la cromatina y no permite el acceso de las polinasas. Entonces, debido a que los elementos transponibles tienen efectos funcionales potencialmente adversos para una célula, a lo largo de la evolución de las especies eucariotas, las células eucariotas desarrollaron un mecanismo que se conoce como metilación, precisamente para hacer frente a los elementos transponibles y los virus. Sí, la metilación nació para eso, para hacer frente
a los efectos adversos de las mutaciones causadas por los elementos transponibles y por los virus. Bueno, pues normalmente cuando un elemento transponible se integra dentro de una célula, la célula lo que va a hacer, inmediatamente lo que va a hacer va a ser metilarlo a nivel de su promotor. De tal manera que esto inactiva completamente el gen. El promotor. Y por tanto inactiva completamente la expresión. Esto ya no se va a poder transcribir, en el caso de que sea un retrotransposón. No se va a poder transcribir. Vale. ¿Qué ocurre? Que en algunos tipos de cáncer, por ejemplo, o incluso en determinados momentos a lo largo del ciclo celular, pues los patrones de metilación tienen que cambiar. Por ejemplo, cuando se replica el material genético. Cuando se replica el material genético tiene que cambiar necesariamente el patrón de metilación, porque la cromatina tiene que estar accesible para que se pueda transcribir, se pueda replicar el material genético. Entonces, cuando eso pasa, o incluso en determinados tipos de cáncer, ya habitualmente cambian los patrones de expresión, normalmente se hipometila, entonces hay elementos transponibles que se vuelven activos de repente. Entonces, esto lo que conlleva es a que se activa la transcripción de esos retrotransposones y eso conlleva a múltiples, pues a todo lo que veis aquí, todos los efectos que veis aquí, que puedan tener lugar. Bueno, pues vamos ahora a aplicar esto que os acabo de comentar al caso concreto este que estamos pintando aquí. Imaginaros entonces un elemento transponible, imaginaros un gen, el gen este que estábamos pintando, con su promotor, con sus exones, con sus intrones, y imaginaros que se integra un elemento transponible aquí, por ejemplo. Vamos a pintarlo un sitio distinto. Vale, pues inmediatamente la célula lo que va a hacer es metilar es el promotor de ese elemento transponible para inactivarlo. Pues esto va a tener consecuencias muy serias, porque si bien el promotor de este gen está hipometilado y por tanto la expresión del gen está activa, el hecho de que esta región se esté metilando, esa metilación va a tener consecuencias, ese cambio de conformación en la estructura de la cromatina debido a la metilación va a tener impacto sobre toda esta zona que lo rodea. Por tanto, esto va a quedar cerrado también, esta estructura, y esto va a tener no van a poder acceder las polimerasas para transcribir ese gen, y esto va a tener consecuencias en la expresión, de tal manera que esto seguramente se deje de expresar o se exprese mucho menos. ¿De acuerdo? Este era el último ejemplo que os quería comentar. Bien, esto con respecto a la mutagénesis por inserción. Todos estos efectos que veis aquí se llaman mutagénesis por inserción. ¿Vale? Es decir, el elemento transponible se integra, se inserta y eso causa mutación. Entonces, estos efectos son lo que conocemos como mutagénesis por inserción. Hay otros 3 mecanismos más que vamos a ver. Está en el de la transducción, que es el que voy a pasar a contaros a continuación, y están también el de las variantes estructurales mediadas por recombinación ectópica de elementos transponibles y por inserción aberrante de los elementos transponibles. Bien, el siguiente mecanismo de mutación que os voy a explicar es el de la transducción. ¿De acuerdo? La transducción ocurre principalmente en los retrotransposones de tipo Line1, fundamentalmente. ¿Vale? ¿En qué consiste la transducción? Bueno, pues recordad lo que os comentaba antes de cómo ocurre la retrotransposición, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente tenéis un retrotransposón con su colita de poli A, acordaos que os dije que tenían esta cola de poli A, que se transcribe empleando las maquinaria de la propia célula, las polimerasas de la propia célula, se transcribe a una molécula de ARN mensajero, ¿de acuerdo? Y esto después, empleando las proteínas, las retrotranscriptasas, las proteínas propias del elemento Line1, se puede retrotranscribir, se convierte en una molécula de ADN que a su vez se integra en una nueva localización. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo tenemos claro, ¿no? Entonces tenemos esto que ahora se integra en este siguiente punto.
integra aquí, con su colita de poli A. No nos olvidemos, ¿vale? Bueno, en ocasiones ocurre que en este punto, en la transcripción, la transcripción, en lugar de terminar en la cola de poli A, esta cola de poli A no es lo suficientemente fuerte para poder frenar la transcripción, y lo que ocurre es que la transcripción, en vez de frenarse aquí, va más para allá. ¿De acuerdo? Terminando aquí, por ejemplo, en otro poli A que hay más abajo. Imaginaos que hay otro poli A, pues, y que termina aquí la transcripción. Bueno, pues aquí lo que te vais a tener es un transcripto mucho más largo, o más largo, tampoco tiene por qué ser mucho más largo, que está incluyendo secuencias que no son propias del elemento transponible, son secuencias que se encuentran adyacentes en el extremo 3', ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando esto se retrotranscribe, lo que vais a tener es una molécula de ADN más larga que incluye al INE1, pero también incluye esta otra secuencia que no pertenece al INE1, sino que es secuencia de material genético que había adyacente, ¿de acuerdo? Pues cuando esto se integra en una nueva localización del genoma, tal que aquí, por ejemplo, cuando esto se integra, digamos, aquí en este punto, ¿vale? A esto se le conoce como, a este proceso como transducción. Lo que está ocurriendo aquí es que esta región que se encuentra en el extremo 3' se está transduciendo, se está copiando y se está pegando en una nueva localización. A esto se le conoce como transducción de secuencias 3'. Y es un proceso que solamente ocurre con INE1. Y esto puede tener pues, una serie de efectos muy interesantes, porque imaginaros que aquí, en esta región que se está copiando, hay un exón, o imaginaros que hay una secuencia reguladora, un promotor o lo que sea. Pues ese promotor, ese exón, se va a copiar y se va a pegar en una nueva localización. Y eso puede tener efectos funcionales muy interesantes, porque puede caer dentro de un gen, entonces estás incorporando un nuevo exón dentro de un gen, puede caer cerca de un gen, cerca de un promotor, entonces esa secuencia reguladora que se está movilizando va a estar teniendo efectos en la regulación de ese gen también. Entonces, de esto os voy a hablar después cuando se enseñen las diapositivas, pero que sepáis que este proceso de transducción es un fenómeno que tiene un interés bastante importante y que se ha visto además que es bastante activo en procesos como el cáncer, por ejemplo. Bien, el tercer y cuarto mecanismos de mutación que os voy a explicar tienen que ver con las variantes estructurales mediadas por retrotransposición, ¿vale? Variantes estructurales. Y básicamente hay dos grupos de mecanismos a través de los cuales los elementos transponibles pueden generar variantes estructurales. Uno es el de recombinación ectópica, ¿de acuerdo? Recombinación ectópica. Vamos a ver lo que quiere decir esto. A ver, os he explicado que los elementos transponibles surgen uno a partir de otro, porque son copias unos de otros, ¿no? Bien sea por el mecanismo de cortar y pegar de los ADN transposones o bien el de copiar y pegar de los retrotransposones. El caso es que al final vosotros tenéis un montón de elementos transponibles en el genoma que tienen una secuencia muy parecida, son homólogos entre sí, ¿no? En el caso del INE1, por ejemplo, tenéis 500.000 copias, que son prácticamente iguales unas a la otra, ¿no? Bien, pues el hecho de que presenten esta homología de secuencia les va a llevar a que puedan recombinar. Y si recombinan entre sí, esto puede tener efectos, ¿vale? Dos ejemplos voy a poner. Deleciones e inversiones, que pueden surgir a través de recombinación ectópica. Vamos primero con las deleciones. Imaginaros que tenéis dos elementos, ¿vale? Prácticamente idénticos. Aquí los pinto uno a continuación del otro, pero esto puede estar separados por incluso megabases, ¿vale? Por millones de bases. Pues imaginaros estos dos elementos, ¿de acuerdo? Que como digo son prácticamente idénticos el uno al otro, ¿de acuerdo? Presentan homología de secuencia y imaginaros que están en la misma orientación,
¿vale? La orientación la pintamos con estas flechitas. Bien, pues esto puede recombinar entre sí, porque son homólogos, son muy similares las secuencias entre sí. Y cuando esto ocurre se forma una estructura de este tipo. Vale, aquí tenéis este primer elemento y aquí tenéis el segundo. Es decir, se forma un lazo de este tipo, donde aquí estarían B y C, ¿de acuerdo? Aquí teníamos D. Entonces, estas dos regiones que son homólogas recombinan entre sí. Y el resultado de esto es pues que se va a generar al final esto más este otro producto en donde se encuentran B y C. Vale, pues aquí lo que ocurre es que B y C se pierden, esto se pierde, ¿de acuerdo? Esta estructura se pierde de tal manera que lo que tenéis en el lugar original del material genético es esto. Tenéis el transposón A y D, pero fijaros que B y C se han perdido. Entonces, esto es una delección mediada por recombinación ectópica. Recombinación, ya sabéis lo que es la recombinación. ¿Pero por qué ectópica? El término ectópica hace referencia a algo que ocurre en un lugar donde no tiene que ocurrir. ¿De acuerdo? Donde no tiene que ocurrir. Porque sabéis que la recombinación habitualmente ocurre entre cromosomas homólogos para las posiciones que son homólogas. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando una recombinación ocurre entre dos puntos que están distantes o en una ubicación que no les corresponde, es cuando utilizamos el término de ectópico. ¿De acuerdo? Bien. Pues así como ocurren las delecciones por recombinación ectópica, también pueden ocurrir las inversiones mediadas por recombinación ectópica. Inversión. Entonces, en este caso, la inversión, lo que tenéis que ver es estos dos elementos, pero en una orientación opuesta. ¿De acuerdo? Como es el caso de aquí. Si esto ocurre, si recombinan estos dos elementos, se va a formar una estructura como la que sigue. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos elementos recombinan y el producto final de esto es lo siguiente. C, C y B. Habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado es que C y B se han invertido. Es decir, aquí ha habido una inversión. Todo lo que hay entre estos dos elementos se ha invertido. Y esto ha sido como consecuencia de recombinación ectópica entre estos dos elementos. ¿De acuerdo? Entonces, las variantes estructurales, en este caso delecciones e inversiones, se pueden generar por recombinación ectópica. También puede haber recombinación ectópica que lleve a translocaciones, por ejemplo, cuando esto ocurre entre dos cromosomas distintos. Por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Pero estas son las dos más reconocidas y son las que os estoy representando hoy. Entonces, además de por recombinación ectópica, las variantes estructurales pueden ocurrir simplemente por una integración aberrante del INE1. Este es un mecanismo que nosotros hemos descubierto en cáncer, aunque ya se conocía previamente en la literatura que podía ocurrir en otro tipo de genomas no tumorales. Pero os voy a explicar. Entonces sería inserción aberrante o integración aberrante del transposón. Vale, entonces, esto nosotros lo hemos descubierto para el INE1, pero seguramente existe para otro tipo de elementos también, ¿no? Pero bueno, aquí lo describimos para el INE1. Entonces, fijaros, imaginaros un cromosoma, tal que así, lo pintamos así, con su centrómero, ¿vale? Centrómero. Y entonces, imaginaros un elemento INE1 que se retrotranscribe y que se va a integrar en una nueva localización, tal que aquí, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿vale? Esto, y se va a integrar aquí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que durante el proceso de integración, en vez de integrarse sin más, es decir, ese elemento se va a hacer
su sitio y se va a integrar ahí sin modificar para nada la estructura que hay rodeándolo, en ocasiones ocurre que se generan pérdidas de material genético que hay justo al lado. Y son pérdidas de material genético que pueden ser enormes, de incluso megabases. Entonces, lo que ocurre es que este proceso lleva a que se pierda incluso prácticamente brazos completos de material genético. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí lo que ha pasado es que se ha perdido todo esto de aquí. Todo esto se ha deleccionado. Vale, entonces este mecanismo se le llaman variantes estructurales mediadas por inserción aberrante, en este caso del INE1. En este caso es una delección mediada por inserción aberrante del INE1, pero también pueden ocurrir otro tipo de eventos como inversiones, como translocaciones y como duplicaciones en tándem, ¿de acuerdo? Pero esto es una delección. Bien, pues aquí están el tercer y cuarto mecanismo de mutación más relevantes causados por elementos transponibles. Para terminar, un último aspecto que os quería comentar acerca de los elementos transponibles es que si bien son una importante fuente de mutación, de hecho se estima que, por ejemplo, en Drosophila melanogaster, en la mosca de la fruta de toda la vida, pueden llegar a generar hasta el 20% de las mutaciones morfológicas de Drosophila, pueden ser consecuencia de los elementos transponibles, ¿no? Los elementos transponibles causan mutación. La mayor parte de los eventos que generan no tienen ningún impacto funcional a priori, ¿no? Pero sí hay una baja proporción de ellos que sí pueden tener importancia, no solamente en enfermedad, os he comentado algunos ejemplos en las diapositivas que os he enseñado, pero pueden también llegar a tener un impacto funcional que puede tener repercusión a escala evolutiva. ¿De acuerdo? Uno de estos ejemplos, bueno, hay múltiples ejemplos, por ejemplo, lo cual demuestra que no es ADN basura, como se comenta, sino que realmente pueden llegar a tener una función relevante. Los elementos transponibles se acumulan fundamentalmente en regiones de tipo heterocromático, en los centrómeros, en los telómeros. Entonces, realmente sus secuencias llegan a formar parte de ese material tan especial que son los centrómeros y los telómeros y entonces son importantes para la estructura de los cromosomas, para mantener la estructura de los cromosomas. Esto es algo que debemos ser conscientes, ¿no? Es decir, tienen cierta relevancia, ¿no? Pero os voy a comentar algún ejemplo mucho mayor, que va mucho más allá, ¿no? Que parece incluso ciencia ficción, que es el de la domesticación de elementos transponibles. Y es que los elementos transponibles pueden llegar a ser domesticados por las células eucariotas. Hay múltiples ejemplos en la literatura, pero el más interesante es el del sistema inmunológico en vertebrados. Y es que seguramente sabéis que una de las formas de respuesta de nuestro mecanismo inmunológico es la producción de inmunoglobulinas. Pues hay una región en la cadena pesada de las inmunoglobulinas que es variable y que es muy importante en el reconocimiento de antígenos para la respuesta inmune, ¿de acuerdo? Bueno, pues en esa región variable de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, es la consecuencia, esa variabilidad es la consecuencia de recombinación en los genes VDJ. Seguramente habéis oído hablar de esto. Sabéis que en nuestro genoma pues hay un clúster de genes que se conocen como genes VDJ, ¿vale? Entonces, ese clúster de genes VDJ, pues lo que ocurre es que la recombinación entre ellos, es decir, el movimiento, las variantes estructurales dentro de estos clústeres llevan a que a generar la variabilidad
propia en las inmunoglobulinas, en esa región variable de las cadenas pesadas inmunoglobulinas para reconocer los antígenos. Es decir, ¿y qué es lo que lleva a cabo que haya ese proceso de variación genética dentro de este clúster de genes VDJ? Pues son unas proteínas conocidas como RAG. Vale. RAG es la proteína encargada de generar la variabilidad estructural en este clúster de genes, que lleva a su vez a la variabilidad en esta región de las cadenas pesadas inmunoglobulinas que permite detectar antígenos. Entonces es fundamental el RAG para nuestra respuesta inmunológica. Bien, pues RAG es una proteína que actúa como una transposasa, cortando y pegando fragmentos. Es la forma que tiene para generar esa variabilidad ahí, ¿no? Os podéis imaginar por dónde voy, ¿no? Realmente RAG proviene de un elemento transponible de tipo DNA transposón, que acordaros que os dije que en el genoma humano no estaban activos, no se movilizaban, lo cual no quiere decir que no queden secuencias que sean activas aunque no se movilicen, ¿eh? Entonces, en realidad RAG provienen de un DNA transposón que hace millones de años se integró en un genoma de una célula eucariota y que su actividad fue cooptada por las células eucariotas para desarrollar una función concreta, que es esta. Es decir, cuando habitualmente un elemento transponible lo que hace es cortar y pegar, aquí lo que está haciendo es cortando y pegando regiones de estos clústeres de genes. Y es un ejemplo claro de lo que llamamos domesticación, es decir, de cómo una célula eucariota puede domesticar a un elemento transponible para que realice una función concreta beneficiosa, en este caso, para un organismo. Bueno, nada más. Espero que os haya gustado el tema de elementos transponibles y muy pronto nos veremos con otro tema, espero que más interesante. Por cierto, no olvidéis seguir al Cimos Podcast en Twitter, ¿de acuerdo? Es muy importante que escuchéis todos los podcasts del Cimos Podcast porque realmente son unos audios estupendos en donde podéis aprender un montón acerca de la investigación que se hace en el Cimos y en la Universidad de Santiago. Venga, un saludo, pichones.